Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en el mundo del espectáculo y que, de verdad, ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a hablar de una confesión que hizo nuestro querido Can Yaman en una revista, y créanme, esta confesión sacudió a todos. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de lo que dijo y por qué ha generado tanta controversia y debate. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Son un gran apoyo para nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Can Yaman que provocó tal revuelo? Pues bien, la estrella turca, conocido mundialmente por sus papeles en telenovelas que han conquistado corazones en todo el planeta, decidió abrirse de capa en una entrevista exclusiva para una prestigiosa revista. Y no habló de cualquier cosa, no señor. Se sinceró sobre aspectos de su vida personal, sus inseguridades, y sobre todo, sobre la presión que conlleva ser una figura pública tan mediática y admirada. Lo más impactante de su confesión giró en torno a su propia percepción de la fama y de la imagen que proyecta. Can Yaman, que hasta hace poco parecía encarnar al hombre perfecto e invencible, reveló una faceta mucho más vulnerable. Confesó que a pesar de la admiración que recibe, a menudo se siente incomprendido. Explicó que la imagen que el público tiene de él, esa de un hombre exitoso, guapo y carismático, a veces se siente como una máscara que oculta sus propias luchas internas. Dijo que el constante escrutinio público, los rumores y las expectativas pueden ser abrumadores, y que a veces siente que la gente no ve más allá de su apariencia física o de sus papeles en la televisión. Es como si el reflector, que debería iluminar su talento y su esfuerzo, a veces lo cegara, impidiendo que se vea la persona detrás del personaje público. Una de las declaraciones que más resonó fue cuando habló sobre su salud mental. Reveló que ha pasado por momentos difíciles, periodos de ansiedad y de cuestionamiento personal. Esto, viniendo de alguien que proyecta tanta seguridad y confianza, fue realmente un golpe para muchos de sus seguidores. Rompió un poco con ese ideal de perfección que a veces se construye alrededor de las celebridades y mostró que, como cualquier ser humano, también tiene sus demonios y sus batallas. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, tiende a idealizar a sus figuras, creando mitos de invulnerabilidad. La confesión de Can Yaman desmantela esa ilusión, recordándonos la fragilidad inherente a la condición humana, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Esta apertura sobre sus luchas internas es particularmente significativa dado el arquetipo que ha encarnado en muchas de sus producciones. Su presencia en pantalla a menudo se asocia con el galán consumado, el hombre que resuelve problemas con una sonrisa y conquista corazones sin esfuerzo. Sin embargo, Yaman ha querido dejar claro que esa proyección, aunque parte de su trabajo y de lo que el público disfruta, no siempre se alinea con su realidad interna. Ha expresado que la presión por mantener esa imagen de fortaleza inquebrantable puede ser agotadora, llevándolo a cuestionarse si su verdadero yo es visible para quienes lo admiran. También tocó un punto interesante sobre la presión que siente por mantener esa imagen de galán. Comentó que si bien disfruta del cariño de sus fans, a veces siente que esa etiqueta limita su desarrollo como persona y como actor. Le gustaría ser reconocido por su talento, por su trabajo y por su evolución, y no solo por ser el hombre por el que suspiran millones. Esta confesión abre la puerta a una reflexión más profunda sobre cómo la industria del entretenimiento, y nosotros como público, a veces encasillamos a los artistas y les exigimos un molde difícil de mantener. Es una llamada de atención sobre la necesidad de valorar la complejidad y la evolución de los artistas, permitiéndoles explorar diferentes facetas de su ser y de su carrera sin ser penalizados por ello. La industria del cine y la televisión, por su propia naturaleza, tiende a crear arquetipos. Los actores que brillan en ciertos roles a menudo son encasillados, y si bien esto puede asegurarles un flujo constante de trabajo, también puede sofocar su crecimiento artístico y personal. Can Yaman parece estar expresando una frustración latente con este fenómeno, deseando ser visto no solo como un objeto de deseo o un arquetipo romántico, sino como un profesional con aspiraciones artísticas más amplias y una identidad multifacética. Otra parte clave de su confesión tuvo que ver con la forma en que maneja la relación con sus fanáticos. Si bien siempre ha sido muy cercano a ellos, y hasta cierto punto agradecido por el apoyo incondicional, también admitió que a veces se siente agobiado por la intensidad de esa devoción.
Mencionó situaciones donde la línea entre el fan y la invasión a su espacio personal se ha vuelto difusa, y cómo esto le genera incomodidad y, en ocasiones, miedo. Es un recordatorio de que, detrás del personaje público, hay una persona real que necesita su privacidad y su espacio para respirar. La relación entre celebridades y fans es una dinámica compleja, y la confesión de Yaman pone de manifiesto los desafíos que surgen cuando la admiración cruza los límites del respeto y la privacidad. En una era de redes sociales, donde la conexión con las estrellas parece más directa que nunca, la invasión a la vida privada se ha convertido en una preocupación creciente. Can Yaman, al hablar de este aspecto, valida las experiencias de muchas otras figuras públicas que luchan por mantener un equilibrio entre la accesibilidad y la necesidad de proteger su intimidad. Sus palabras resuenan con la idea de que la fama, si bien gratificante, también conlleva responsabilidades y desafíos únicos, especialmente en lo que respecta a la gestión de la interacción con un público entusiasta. Esta entrevista no solo fue una revelación personal, sino que también se convirtió en un tema de debate en redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos aplaudieron su valentía al compartir sus experiencias, viéndolo como un acto de autenticidad y un ejemplo para otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Lo elogiaron por humanizarse y por romper con la imagen de superhéroe que a menudo se proyecta. Estas voces positivas destacaron la importancia de la salud mental y la necesidad de conversaciones abiertas sobre las presiones de la fama. La narrativa de un ídolo confesando sus luchas resonó con muchos, generando empatía y admiración por su disposición a ser vulnerable. Por otro lado, hubo quienes interpretaron sus palabras de manera diferente. Algunos lo acusaron de victimizarse o de buscar atención, argumentando que en última instancia, él eligió esta carrera y las consecuencias que conlleva. Otros, más escépticos, cuestionaron la sinceridad de sus declaraciones, sugiriendo que podría ser una estrategia de marketing para generar interés o para renovar su imagen. Sin embargo, la mayoría de las reacciones positivas destacaron la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental y sobre la presión de la fama. Es natural que en el escrutinio público existan diversas interpretaciones, y las críticas, aunque válidas en ciertos contextos, a menudo pasan por alto la complejidad de las experiencias individuales. La industria del entretenimiento y en particular el fandom que rodea a las grandes estrellas, puede ser un ecosistema donde las expectativas se magnifican. Cuando una figura pública se desvía del molde preestablecido, inevitablemente genera reacciones, tanto de apoyo como de crítica. La acusación de victimización o de buscar atención es una respuesta recurrente ante las confesiones de vulnerabilidad, especialmente cuando provienen de personas percibidas como privilegiadas. Sin embargo, esta perspectiva a menudo ignora que la salud mental y las luchas internas no discriminan, y que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden enfrentar dificultades significativas. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo. Generó conversación, llevó a la reflexión sobre la realidad de la vida de las celebridades y abrió un diálogo sobre la salud mental en el contexto del estrellato. Can Yaman, con esta confesión, se ha puesto en una posición donde, quizás, se sienta más libre para ser él mismo, sin el peso de las expectativas imposibles. La visibilidad que se le dio a este tema es un paso adelante en la desestigmatización de las enfermedades mentales y en la comprensión de las presiones únicas que enfrentan las figuras públicas. Esta entrevista nos deja pensando en varias cosas. Primero, nos recuerda que las figuras públicas, por muy perfectas que parezcan, son seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Segundo, nos invita a reflexionar sobre la imagen que construimos de ellos y cómo a veces esa imagen se distancia de la realidad. Y tercero, nos anima a ser más empáticos y comprensivos, tanto con las personas famosas como con cualquiera que esté enfrentando sus propias batallas internas. La tendencia a proyectar nuestras propias expectativas y deseos en las celebridades puede llevar a una desconexión con su humanidad real, y la confesión de Yaman es un llamado a la empatía y a una apreciación más profunda de su individualidad. El impacto de estas declaraciones se extiende más allá de los círculos de fans de Can Yaman. Ha tocado una fibra sensible en la conversación general sobre la salud mental, la presión de la imagen pública y las exigencias de la industria del entretenimiento. Al compartir sus experiencias, Yaman no solo ha ofrecido una ventana a su propia vida, sino que también ha contribuido a un diálogo más amplio y necesario. En resumen, Can Yaman dio un paso audaz al compartir sus sentimientos más profundos y sus inseguridades en una revista, sacudiendo a su base de fans y al público en general. Reveló la presión de la fama, la incomodidad de ser constantemente juzgado y la batalla por ser visto más allá de su físico.
Esta confesión sin duda ha dejado una huella y ha generado un debate necesario sobre la realidad de la vida de las celebridades y la importancia de la salud mental. La valentía de un individuo para exponer sus vulnerabilidades puede ser un catalizador para el cambio, fomentando una mayor comprensión y empatía en un mundo que a menudo prioriza la perfección superficial. Y hasta aquí nuestro análisis de esta impactante confesión de Can Yaman. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Can Yaman fue valiente al compartir sus experiencias? ¿Les sorprendió esta faceta más vulnerable del actor? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Su feedback es súper importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les guste. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada uno de sus clics y cada uno de sus comentarios nos impulsan a seguir trayéndoles lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento y mucho más. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.